Buenos días, estudiantes de estadística del programa de diseño gráfico. El día de hoy vamos a estar viendo, pues a darle continuidad a lo que hemos estado viendo en estas clases de estadística. Esta es nuestra tercera clase virtual del programa de estadística para diseño gráfico. El día de hoy vamos a terminar de ver población y muestra que eran parte de la clase pasada de teoría de conjuntos. La razón por la cual yo les di a ustedes teoría de conjunto era para que vieran de forma gráfica cómo se comporta una población y cómo está representada una muestra. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que una población es el conjunto de datos formado o es toda la información que está dada por todos los valores posibles que puede asumir la variable objeto de estudio. Entonces, como les comentaba en la clase anteriormente, teníamos unos grupos de personas jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes que tenían problemas en su hogar. Esa, digamos que era toda la población. Y que había un subconjunto que le llamamos muestra, que está escogido para seguir ciertos criterios de selección. Por ejemplo, que tuvieran problemas en el hogar y al mismo tiempo tuviesen algún otro tipo de problemas familiares, bullying en la escuela, etc. Y muy importante que utilizamos las muestras para poder analizar y determinar, poder proyectar el comportamiento de toda una población. Esa era la razón principal, o es la razón principal por la cual nosotros calculamos muestras poblacionales. En el caso de los proyectos de emprendimiento que ustedes tienen actualmente, estamos trabajando de la misma manera, estamos haciendo uso de las muestras para, en vez de analizar toda una población, analizar únicamente una pequeña porción, un pequeño espacio de esa población. ¿Listo? Y por eso es que hacemos el cálculo de la muestra. ¿Vale? Listo. Bueno. El siguiente punto que vamos a ver el día de hoy, listo, vamos a dar una pausita aquí un momento. Bueno, continuamos con la clase y en sí la clase de hoy vamos a hablar de las variables y tipos de variables. Bien, entonces lo primero que nosotros nos preguntamos es, ¿qué es una variable? Como su nombre lo indica, una variable es algo que varía, es una característica que puede tomar son todas las características que puede tomar valores en distintas personas. Por ejemplo, la edad es una variable. La edad puede variar en diferentes tipos de personas. La edad es una característica de las personas y la edad puede variar de acuerdo a cada tipo de persona. ¿Qué otras variables existen que sean muy comunes? La estatura es una variable. La estatura es una variable. La edad, el sexo es una variable, porque es diferente en cada tipo de ser humano. O sea, puede ser hombre o mujer. Es una variable que solo toma dos características. La estatura puede tener muchísimos valores. La edad puede tener también varios valores. El color de ojos, el color del cabello. Todas esas son variables, porque son características que pueden ser distintas entre cada una de las personas, lugares o cosas. Entonces, miren, aquí lo tenemos como ejemplo. Un ejemplo es la estatura, la cantidad de estudiantes en el aula. Por ejemplo, ahorita teníamos 2, ahora tenemos 3, en algunos salones hay más estudiantes, en algunos grupos menos estudiantes. Es una variable, es algo que puede variar entre una persona, lugar o cosa. ¿Listo? Eso, sin más, eso es una variable. El siguiente tema que vamos a ver el día de hoy son los datos. Los datos son números o medidas que han sido recopilados como resultados de observaciones. ¿Listo? Si nosotros nos vamos al punto anterior y vemos aquí en variables, es toda característica que toma diferentes valores en distintas personas, lugares o cosas. Y los datos son cada una de las veces que nosotros hacemos un cálculo. ¿Listo? Un momento. Seguimos grabando, ¿cierto? Entonces, los datos son los números o medidas que han sido recopilados como resultados de observaciones.
Imaginemos que anteriormente teníamos variables, que son las características que pueden variar o que pueden diferir entre una persona y otra. Ahora, los datos son las veces o son la forma de extraer esa información. Si nosotros, por ejemplo, ahorita, la cantidad de estudiantes que hay en el aula, ahorita son 3. Listo. La clase pasada que yo tuve anterior a esta tenía 12 estudiantes. La clase que viene después de la de emprendimiento son como 12. Y después tengo 32. Entonces vemos que la variable es la cantidad de estudiantes que hay en el aula. ¿Pero qué son los datos? Los datos vienen representados por cada uno de los estudiantes. Es el número. Listo. El dato es el número de estudiantes. No la cantidad, sino, por ejemplo, el 3. O sea, ahorita la variable, lo que quiero que vean como diferencia es que la variable es la cantidad de estudiantes y el dato es cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, la variable, por ejemplo, con ustedes es la cantidad de estudiantes y los datos son cada uno de ustedes. Entonces, ahorita nosotros tenemos ¿cuántos datos? Ahorita en esta población de estudiantes que están viendo clase, ¿cuántos datos hay? Hay 3 datos. ¿Listo? ¿Cuántos datos hay en la clase de mecánica de motos? Hay 12 datos. ¿Cuántos datos hay en la clase de electricidad y electrónica? Hay 32 datos. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad. Bien, promedio de notas. Entonces, el dato sería la cantidad de notas que tenemos. Entonces, si por ejemplo nosotros, con pelotas en un balde, si hay 5 pelotas, lo que puede variar en esas pelotas o las variables podría ser la cantidad de pelotas, podría variar los colores, podría variar el peso, el tamaño, etc. Pero los datos en sí son la cantidad. ¿Cuántos datos son? 5 datos. Son 5 pelotas, 5 datos. Listo. Eso es lo que queríamos resaltar con el tema de datos. Y aquí pues les dejo la observación, que los datos son números o medidas que han sido recopilados como resultados de observaciones. ¿Listo? Imaginemos que nosotros queremos calcular o ver el nivel de calidad de una muestra, ¿sí? Ustedes que van a hacer sus encuestas, ¿cierto? Ustedes van a hacer unas encuestas donde van a tener que analizar ciertos tipos de personas. Ustedes, las variables que ustedes están evaluando en cada uno de sus proyectos, por ejemplo, la edad, dónde vive, ¿qué otra característica? El tamaño de las empresas, si tiene o no tiene problemas en el hogar. Bueno, eso serían las variables. Pero los datos serían la cantidad de encuestas que ustedes aplicarían, que en cada uno de sus proyectos pues tiene valores diferentes, pero están entre los 67, 70 datos. ¿Qué son los datos? La cantidad de personas y la cantidad de preguntas que ustedes están haciendo. Entonces, para cada pregunta ustedes van a tener 70 datos, que son 70 respuestas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre datos y variables. En ese sentido, hay varios tipos de variables. Hay variables que son, en este caso, la variable aleatoria. Cuando los valores que asume la variable han sido antecedidos por una selección aleatoria de los objetos medidos o son resultados de algún proceso al azar. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer sus encuestas, ustedes van a agarrar y van a estar en sus encuestas y van a decir, bueno, encuesto a esta persona, ahora encuesto a esta otra, sin ninguna norma de selección, ¿cierto? Esa sería la forma de decir que es una variable aleatoria. O por lo menos, imagínense que nosotros estamos en una fábrica de bombillas, de bombillos de iluminación. Y tenemos que probar, tenemos un lote de 100 bombillas y tenemos que probar, bueno, cuáles funcionan y cuáles no. Vamos de esas bombillas a tomar una muestra, ¿cierto? Una muestra de 20 bombillas. Yo agarro una bombilla, la pruebo y la dejo aparte. Ya quedan 99. Agarro otra bombilla, la pruebo y la saco. Quedan 98. Y así sucesivamente. Pero yo voy agarrando de forma aleatoria. O sea, aquí tengo las bombillas, yo la agarro, saco una, la pruebo y la pongo por fuera. Si no estoy tomando ningún criterio para seleccionar, de decir, bueno, voy a agarrar los de esta esquina, o los del medio nada más, o los de un ladito y no del otro, sino que voy agarrando conforme me van llegando, o sea, voy extrayendo
muestras de esa población sin ningún tipo de orden o sin ningún tipo de criterio de selección, quiere decir que estamos ante una variable aleatoria. Como la edad, por ejemplo, la edad dentro de los estudios que ustedes vayan a hacer o dentro específicamente pues el estudio tanto de Valentina como de Esteban más, que van a analizar mucho más la edad. La edad es una variable aleatoria. Va a variar entre todas las muestras que ellos vayan a tomar y ella no va a ver, bueno, yo creo que esa persona tiene como 18 años, vamos a preguntarle a él, ¿no? Ella va a ver un grupo de personas jóvenes que ella considere que está entre los 18 y los 25 años, pero eso no quiere decir que de repente ella haya dicho, mira, este tiene cara de que tiene 25 y le sale que tiene 35, pero tiene cara de niño. O se consigue a alguien que tenga, que ella diga, mira, es que este tiene cara de 18, pero es un niño de 14 años que tiene cara de adulto ya, de hombre de 18. Eso suele suceder. Eso no quiere decir que no se le vaya a aplicar la encuesta. Igual ella le aplica la encuesta, pero ella lo está decidiendo de forma aleatoria. Ella va a entrevistar hombres y mujeres jóvenes de la ciudad de Pereira. Principalmente ella quiere encontrar de 18 a 25 años, pero eso no quiere decir que vayan a estar otras personas. Ella no va a preguntarle antes, por ejemplo, de hacer la encuesta, ¿cuántos años tienes tú? No, ella no lo va a preguntar porque ese sería un criterio de selección. Ella va a llegar y va a decirle, lléname encuestas, lléname encuestas, lléname encuestas. Eso quiere decir que esas variables han sido escogidas de forma aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno, otra pausa, ya volvemos, ya va. Seguimos grabando. Entonces vamos a seguir entonces con la siguiente variable. Las variables continuas son aquellas que teóricamente pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, o sea, esto es un poco como confuso, pero lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo. La edad es una variable continua. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Por ejemplo, la edad que yo tengo de ustedes, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a buscar aquí un ejemplo de una variable continua. Vamos a buscar ya abajo. ¿Qué es una variable continua? Entonces, una variable continua puede expresar una cantidad infinita de valores sin importar que sea un valor intermedio, es decir, aquellas variables cuyo valor puede encontrarse entre dos valores exactos. Hay algunos ejemplos que podemos nosotros, como les decía anteriormente, la altura o la estatura de ustedes, la longitud de una pieza, ¿cierto? Digamos que dentro de esos valores, ¿cierto? Por ejemplo, entre ustedes, ¿quién es el más alto de entre nosotros? Pronto David, 1,80 m. Y el más bajito, no sé, Oscar, que no está, 1,60 m. Pero dentro de cada uno de ustedes, las variables, esa variable continua, puede tomar una cantidad de valores de forma independiente, es decir, uno puede medir 1,61, otro 1,62, 1,63, 1,64, uno 1,65 m y así sucesivamente. O sea, hay muchos valores que de forma continua puede tomar dentro de esa variable, ¿vale? Pero o sea, puede representar una cantidad de valores con una exactitud mucho más precisa, edad, digo, el peso, la estatura, el precio de un producto, por ejemplo, una distancia entre dos ciudades diferentes, todas esas son variables continuas. ¿Listo? No. Listo, ya tenemos aquí ya la,
el audio nuevamente. Lo siguiente que vamos a ver son las variables discretas. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar valores separados entre sí por alguna cantidad. Por ejemplo, la cantidad de clientes que piden un crédito en un banco en una hora. Es decir, le estamos estableciendo en este caso un margen de tiempo o un rango de tiempo. ¿Listo? Las variables discretas son, pues, es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto. O sea, no puede aceptar cualquier tipo de valor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la cantidad de clientes que piden un crédito en una hora es muy fácil de que usted lo pueda contar. Es un dato que en un periodo de tiempo establecido usted va a contar. ¿Qué quiere decir? En una hora, que sería como este espacio de tiempo entre las 12 y la 1 de la tarde. ¿Cuántas personas entran? Cada vez que uno entra, las vas a ir contando. Pero no son todas las que entraron al banco, son solamente las que entraron a pedir un crédito. Entonces, entraron 2 personas, pero una va a un crédito y la otra va a caja. Entraron 3 personas, una va a caja, otra a crédito y otra a la caja. Esa separación de las personas que van a la caja y las personas que van a crédito es lo que nos permite determinar si una variable es discreta o no. ¿Listo? Seguidamente vienen las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que asumen valores acompañados de una unidad de medida. Por ejemplo, el número de accidentes anuales de moto en Pereira o el ingreso económico de una familia. Son las variables que podemos calcular o que podemos contar. ¿Listo? Todas las variables que hemos estado diciendo ahorita son variables cuantitativas. Pero existen también variables cuantitativas que se las voy a explicar ahorita en un minutito. Ya, esta breve pausa. Bien, estas son las variables cuantitativas. Todas las que hemos dicho ahorita son números que podemos contar. Estatura, edad, ingreso económico, accidentes, personas, cantidad de personas que entran a un banco. Todas esas son variables cuantitativas porque las podemos contar. Pero a diferencia de esto, existen ciertos tipos de variables que no podemos contar, que son las variables cualitativas, que nos habla de cualidades, de características, de criterios, de comportamientos de personas. Por ejemplo, el color de los ojos de Esteban, que son como verde, eso es una variable cualitativa, ¿cierto? Que David tiene el cabello largo, eso es una variable cualitativa. David lo tiene largo, yo lo tengo corto. Valentina lo tiene muy largo, Esteban lo tiene medio. Listo, esas son variables cualitativas. No estamos diciendo, el cabello de Valentina mide 60 centímetros, el del profesor Diego mide 0,5 centímetros. No estamos dándole el valor numérico, estamos dándole una cualidad: largo, corto, alto, bajo, flaco, delgado, gordo. Listo, esas son cualidades, son características diferentes. Los colores son cualidades. Listo, el estado civil, soltero, casado, en unión libre, divorciado, viudo, etcétera. Todo ese tipo de variables son cualitativas. Yo dentro del programa de lo que nosotros estamos haciendo, yo pues les comentaba a los profesores que estadística la deberíamos ver primero y mercadeo después, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estadística les hubiese ayudado mucho a ustedes con lo que es el capítulo 2. Pues ya ustedes el capítulo 2 ya lo pasaron. Y mercadeo les hubiese ayudado muchísimo más ahorita, en la parte del desarrollo de la parte número 3. Pero bueno, esto no es lo que estamos hablando hoy. Lo que hoy estuvimos hablando, ¿cierto? La razón, la importancia de lo que hoy quisimos hablar es porque más adelante, en nuestra próxima clase, vamos a hablar ya de ejercicios en donde tenemos que identificar qué tipo de variables son cada una, si son variables cualitativas o cuantitativas, si son variables continuas o discretas. ¿Listo? E identificar la cantidad de datos. Eso es lo que vamos a estar trabajando en nuestra próxima clase. Para el día de hoy ya hemos terminado la clase, hemos visto entonces población y muestra, hemos visto por acá variables, hemos visto datos, hemos visto lo que son variables aleatorias, variables continuas, variables discretas, variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Listo, muchachos? Profe, me hace un favor, me muestra la diapositiva de población y muestra, que no la alcancé a ver.
Yo de igual manera, esto se los voy a subir allí en el Q10 en la parte de contenidos para que lo tengan disponible. Es una Ah, cerveza bueno. argentina. No es muy temprano para tomárselo, ¿no? Ah, Valentina ya se ha Yo tomado. no tomo. Listo. Yo de igual manera esta presentación, al igual que el video, se los voy a colocar allí en la plataforma Q10 inmediatamente pues cuando terminemos ahorita la clase de emprendimiento. La clase de emprendimiento también la vamos a iniciar ahorita como a las 11:20. Listo, muchachos, para resolver unos inconvenientes técnicos. Entonces, para no tener interrupciones ahí con emprendimiento. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Bien? Ya nos Listo, vemos ahorita a las 11:20 listo, profe. Gracias. con emprendimiento, muchachos. Muchísimas gracias. Ya los veo. Hasta luego. Hasta Hasta luego, profe. luego.